Asturias quiere ofertar vuelos nuevos con Centroeuropa, Suiza y Escandinavia en 2024. Anunciólo la vicepresidenta del Principado en Fitur, mientras la inauguración de un stand que apuesta este año por venderles bondades del AVE. Jimena Llamedo espera que todas estas nuevas conexiones sirvan para desestacionalizar el turismo. Los hoteles de Asturias batieron récord de pernoctaciones el año pasado, también los de España. Superaron los 4 millones de pernoctaciones, casi un 10% de medría en comparanza con el 2022. Subieron también los precios. En el Principado, una noche en un cuarto de hotel cuesta ya de media 65 euros. Xixón va dejar de conceder licencias para viviendas turísticas en los barrios de Cimavilla, El Carmen y La Arena. Aprobóse por unanimidad en el pleno del Concello esta mañana. La oposición dulda de la consistencia legal de esta medida y tarrez que ahora el problema pueda trasladarse a otras zonas de la ciudad. Las viviendas turísticas crecieron en Xixón desde 2019 un 59%. Les baixes médiques medraron en Asturias un 50% dende la pandemia y también son más llargues. En el Principado duren de media 57 días, cuando les baixes por incapacidad temporal en España tan en 38 días. Fa de tarrez que la saturación sanitaria tea detrás de esta rápida medría. El ministro de Transportes abrió la puerta a la liberalización de las cercanías y recordó que en España no hubo trenes nuevos desde 2008. Díxolo Óscar Puente en una comparecencia en el Congreso, donde anogó su compromiso con la mejora de la red de cercanías en Asturias. Precisó que los nuevos trenes van a repartirse dando prioridad a las comunidades donde los convoys son más viejos. Esta tarde abrió pela Cabera Vegada la única librería del Concello de Allande. La librería San Andrés echa el piesyu por la jubilación de los sos dueños. Aunque hubo muchos interesados en mercala, nadie dio el paso. Los vecinos llamenten perder un negocio que también ellos servía productos y servicios cotidianos.